en libertad para defenderse en libertad y no estar en esa cárcel de extrema seguridad que realmente coincido con usted, no le corresponde, pero y quedar totalmente libre. Y yo sí quiero ser clara, porque el fiscal Alarcón se jaló el caso. Y se viene el giro judicial en el caso de Aquiles Álvarez y las cuestionadas medidas cautelares. El panorama judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha tomado un rumbo inesperado tras las recientes declaraciones del jurista Ramiro García en el espacio informativo conducido por la periodista Yanedi Nostroza. Durante la entrevista, García reveló la existencia de un informe oficial del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores SNAI, el cual desmiente categóricamente las acusaciones sobre una presunta manipulación o retiro del dispositivo de vigilancia electrónica por parte del burgomaestre. Este documento se convierte en una pieza clave para la defensa, ya que anula uno de los argumentos principales que sostenían la necesidad de endurecer las medidas restrictivas contra Aquiles Álvarez. Todo fue un montaje, todo fue un vil montaje, así de simple. Pero vayamos a mirar, queridos ecuatorianos, cómo están las cosas. En primer lugar, eso no es automático. En segundo lugar, no se ha quitado el grillete y hay un informe del SNAI que establece que no se había emitido ninguna alerta sobre manipulación del grillete. En este caso, ¿qué necesidad había, grillete o no grillete, de la prisión preventiva a un procesado que cumplió todas las medidas de presentación ante la Fiscalía y sobre todo ante el Tribunal? Nos llamaron a audiencia de juzgamiento 24 de diciembre a las 2:30 de la tarde. Estuvimos ahí. El caso está caído y en este momento Aquiles Álvarez no solamente debería quedar en libertad para defenderse en libertad y no estar en esa cárcel de extrema seguridad que realmente coincido con usted, no le corresponde, pero quedar totalmente libre. Y yo sí quiero ser clara, porque el fiscal Alarcón se jaló el caso. El grillete y más todavía la prisión preventiva. Así que, en cumplimiento de la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional y sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esas órdenes de prisión deberían ser levantadas. Más todavía en el caso denominado grillete, que estamos hablando de un tipo penal que merece una pena de 1 a 3 años y que es totalmente desproporcionado en un caso por un delito, digamos, de menor cuantía, el que se dicte una prisión preventiva. Pero bueno, estamos a la espera de que se tramiten cada uno de estas impugnaciones. La primera, la más importante, digamos, la más complicada, ya fue dejada sin efecto. Ahora vamos por las siguientes. Yo solamente digo esto. El problema son con estos presos mediáticos, ¿sí? Digamos, estas personas políticos conocidos como Aquiles Álvarez o como Jorge Glass, que tienen influencia en los medios, que pegan en los medios, ¿sí? Y que son reportadas todas sus situaciones y opiniones en los medios. Pero no, yo le quiero preguntar esto: ¿por qué cualquier otro ecuatoriano que considera que su juicio es injusto, ¿sí? Es que la pregunta va en otro sentido, Ramiro. ¿Por qué cualquier ecuatoriano, de todos los que tienen grillete en este momento, que consideran que sus procesos son injustos, que están totalmente abandonados y sus procesos guardados en el último cajón de quién sabe qué juez, ¿sí? Y que quieren quitarse el grillete o que quieren y se quitan el grillete, inmediatamente les dictan prisión preventiva? ¿Qué corona tiene Aquiles Álvarez? A ver, ninguna corona. La ley debe ser para todos, pero la ley debe ser para todos y la protección de derechos debe ser para todos, hacia protección de derechos, no hacia desprotección de derechos. O sea, no podemos decir como se desprotegieron los derechos de muchos, entonces hay que desproteger los derechos de todos. Pero es que no estamos hablando de derechos de aquí, por supuesto, estamos hablando del derecho a la libertad, estamos hablando del derecho a la libertad personal de una persona que está procesada, que no tiene una sola sentencia, que no tiene una sola decisión judicial en su contra y que ha sido además recluido, ha sido privado de libertad en una cárcel de máxima seguridad reservada para los delincuentes de mayor peligrosidad. Totalmente desproporcionado, totalmente ilegítimo. Encima de esto, pues vuelvo y repito, en este momento tiene 2 órdenes de prisión preventiva por 2 delitos menores. Por un lado, comercialización de combustibles, que tiene una pena de 3 a 5,
y incumplimiento de orden de autoridad que tiene una pena de 1 a 3. Solamente eso ya torna totalmente ilegítima la prisión preventiva. Que existe una aplicación extensiva de la prisión preventiva en general en el Ecuador, sin lugar a dudas. Y yo he sido, no solamente que he dicho esto, he escrito muchísimo sobre esto, incluso desde lo académico. La mayor parte de las sentencias que hemos recibido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Ecuador, sancionatorias en contra del Ecuador, ha sido justamente por la indebida aplicación de la prisión preventiva. Casos emblemáticos del sistema interamericano, como el caso Tibi versus Ecuador, Chaparro Lapo versus Ecuador, Suárez Rosero versus Ecuador, entre otros. Casos emblemáticos justamente se deben al uso extensivo, desproporcionado e ilegítimo que hacen nuestros jueces de la prisión preventiva. Y por eso, no es que mi lucha a favor de la libertad personal empezó con el señor Aquiles Álvarez. Esto lo he dicho de siempre. Por ejemplo, en el régimen de Rafael Correa, una de las grandes críticas que yo hacía y que la mantuve siempre fue justamente la expansión de la prisión preventiva y la utilización indebida e ilegítima de este mecanismo, que definitivamente no garantiza absolutamente nada que no sea la vulneración del derecho a la libertad personal de las personas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que deberían revisarse todos los casos de prisión preventiva, porque muchísimos de ellos, por no decir la gran mayoría, no cumplen los estándares que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Verá, yo estaba de acuerdo por todo lo que usted acaba de decir y podemos seguir discutiéndolo, de que Aquiles Álvarez tenga un grillete y esté en su alcaldía, en su casa, defendiéndose en libertad, ¿sí? Pero la ley dice que si se quita el grillete, inmediatamente tiene que ir a prisión preventiva porque incumplió con la medida alternativa, ¿sí? Vuelvo y repito, Janet, primero no incumplió, segundo... ¿Cómo que no incumplió? Si le encontraron la noche que le allanaron la casa, y podemos hablar del allanamiento con el que no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero la noche que le allanaron la casa estaba sin el grillete. No incumplió, y hay un informe, el 0020 del SNAI, justamente de 10 de marzo, de 10 de febrero de 2026, del mismo día en que se realizó el operativo. En conclusión, el caso contra Aquiles Álvarez enfrenta hoy una crisis de credibilidad. La combinación de un informe técnico del SNAI favorable y el historial de cumplimiento procesal del alcalde dejan a la Fiscalía en una posición comprometida. La justicia ecuatoriana se encuentra ante el desafío de reactivar y de rectificar medidas que parecen desproporcionadas, garantizando que el proceso continúe bajo los principios de legalidad y presunción de inocencia, alejándose de cualquier sospecha de persecución política o errores de procedimiento que deslegitimen la lucha contra la corrupción. Hoy, esa lucha contra la corrupción que está empañada porque hay fiscales que están metidos en la cosa y porque hay gobernantes que están metidos en la cosa y porque todo está manipulado, amañado. Así de simple, ecuatoriano. Esto que pasa en el país no es otra cosa sino el resultado de haber desmantelado todos los estamentos de la justicia en el país con Moreno, Lasso, Noboa, Molano, los tres que han destruido este país. Ahí se las dejo, los leo en los comentarios, hágase miembro, también miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No olvide dar un me gusta, un corazón y un super chat. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.